Evangelio de agosto 23, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a concentrar nada más en la segunda lectura, que es de la carta a los Efesios de Pablo. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia de Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son, como Cristo hace con la iglesia. Abandonará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Muy bien, hoy la Sagrada Escritura nos presenta una reflexión hermosísima. Lo voy a dividir en tres partes, el Evangelio, y una cuarta parte que ilumina también la palabra de Dios en Pablo. Va llevando una secuencia. La primera es: Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ante esa situación que iba en contra de la Torá, porque la ley decía que no se podía beber la sangre de ningún animal, y que cualquiera que matara a un hombre iba a ser reo de muerte también. Imagínense la situación racional, ¿va? El rechazo ante la propuesta de Jesús. Mi carne, les voy a dar mi carne, a beber mi sangre. Es un rechazo racional completo. Y es que el Señor nos está preparando. Quiere hacer un cernido, quiere separar a los que verdaderamente creen en Él y los que se acercan con Él por conveniencia. Porque la conveniencia, siendo racional, no te permite acercar a Dios de verdad. Tiene que ser aquello que dice el propio Cristo, que te lo permita el Padre. Con tu pura razón no te puedes acercar a Dios, no alcanza. Muchos discípulos dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Se enfadaron. En la versión en griego dice el Señor se dio cuenta en su interior que los otros murmuraban. ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? ¿Dónde estaba? En el seno de la Santísima Trinidad. Se nos volveríamos locos. No podríamos pensar nada. Por eso el Señor nos va dando las cosas poco a poco. Y viene la parte central del mensaje del Evangelio de hoy. El Espíritu es quien hace vivir. La carne para nada aprovecha. Nosotros pensamos que nuestra vida está en la carne y sin embargo cada vez que nos acordamos que cuando una persona fallece se dice que expiró, es decir, salió el espíritu de él y lo que queda es un cadáver en decomposición. Un cadáver que comienza a descomponerse, a echarse a perder, a podrirse, que se tiene que quemar, que se tiene que enterrar porque va a apestar en poco tiempo. Y lo que le daba la vida era el espíritu. Ahora, no confundamos el nefesh, que es precisamente aquel espíritu personal que Dios nos ha dado,
con el Ruach Elohim, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la vida a cada uno de nosotros. Y nos dice todavía más, estas palabras que les he dicho son espíritu y vida, porque la palabra de Dios, es decir, el Dabar Yahvé, que es el propio Jesucristo, tiene fuerza y es espíritu en sí mismo. La palabra también es espíritu, el Hijo Eterno es espíritu, fue engendrado por el Padre como espíritu, y Él es el que se ha encarnado. Y dice, aunque se les dicho las palabras, algunos de ustedes no creen. Les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. ¿Y cómo se le concede? Precisamente con esa donación del Espíritu que nos hace abrir nuestra conciencia más allá de la razón. El Espíritu Santo nos permite traspasar el límite de la razón en cuanto a la confianza. Esa sería la segunda parte. La tercera parte del Evangelio, a como lo quiero presentar el día de hoy. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Lo dejaron, lo abandonaron. Les dijo a los 12, ¿también ustedes? Y entonces Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí está la confirmación del Espíritu, hablando a través de la boca de Pedro. Pedro no entiende nada junto con los otros 12. Igual que tú y que yo, cuando nos preguntan cómo es que el cuerpo y la sangre del Señor están verdaderamente en el pan y en el vino consagrados, no sabemos qué responder. Muchas veces se puede responder con decir, bueno, es que es un milagro. Otros mismos presbíteros que no quieren aceptar tal cosa dirán, bueno, es que está la presencia del Señor, pero es un misterio. Y sin embargo el misterio no es una pared infranqueable, como diría Blaise Pascal, sino es precisamente un horizonte en penumbra que tenemos que entrar. Lo primero exige fe. Las palabras del Señor, su revelación, exigen una fe, exigen la confianza, el creerle a Dios. La segunda revelación es que el Espíritu es el que da la vida. Por eso, para poder acercarnos a Dios, es indispensable tener el Espíritu Santo. Lo tercero que vemos en los que son de Dios es esa profesión de fe de Pedro. Pedro nos encarna a todos. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? La imagen del matrimonio que usa tan hermosamente Pablo. ¿Para qué? Para significar el matrimonio espiritual. En el matrimonio espiritual, de acuerdo a aquellos maestros espirituales como Santa Teresa de Jesús de Ávila, como San Simón, el nuevo teólogo, como San Juan de la Cruz, como el propio San Gregorio de Palamas, San Juan Damasceno, nos hablan de la unión de tu alma y mi alma con el propio Hijo de Dios, a través del Espíritu. La inhabitación, pero no solo la inhabitación, sino la unión profunda. Por eso, aquello que eran dos se conviene en una sola carne. Ese es un misterio hermosísimo, donde en la Eucaristía, a través del Espíritu Santo, y con todo tu esfuerzo y la misericordia de Dios, nosotros participamos el ser Dios por participación, el volvernos uno solo en el cuerpo del Señor. Dios, hermanos, este es un misterio hermosísimo. Esto es lo que más anhelamos. Por eso el mismo Señor dirá, el esclavo no puede permanecer en la casa de los amos, en cambio el Hijo sí. Cuando nosotros, por la gracia de Dios y nuestro esfuerzo, vayamos dejando de ser terrenos nada más, para ser espirituales, cuando nosotros podamos unirnos verdaderamente al Señor, nuestro Señor Jesús, a través de la energía del Espíritu Santo, entonces podremos pensar con seguridad que estaremos llegando, por gracia de Dios, precisamente a la vida eterna. Que Dios nos los conceda a todos, al menos el deseo profundo de lograrlo. Dios les bendiga, hermanos.